Bueno, lo primero, pues mucha pena, ¿no? Porque al final pasé mucho tiempo allí y siempre generas algún tipo de vinculación al lugar en el que estás trabajando y viviendo. Y me dio mucha pena ver esas imágenes en el Capitolio porque al final siempre guardas la esperanza de que en un país como Estados Unidos eso no suceda. Pasé mucho tiempo también en el Congreso y creo que ver esas imágenes nos da al menos una advertencia sobre la fragilidad de las cosas, ¿no? Y las consecuencias que tiene eh, ciertos tipos de populismo que agitan el odio de una forma muy peligrosa. Lo que ocurrió ayer demuestra que ese excepcionalismo estadounidense que ellos predican no es tan sólido, ¿no? Es un país en el que al final los cimientos de la democracia no son tan fuertes como nosotros pensamos. Es un país en el que cualquier persona con muchísimo dinero puede presentarse como candidato a la presidencia sin ningún tipo de cortapisa, donde digamos que se utiliza o se banaliza el concepto de libertad hasta límites insospechados. Entonces, digamos que Estados Unidos, en cierto modo, proyecta una imagen de sí mismo al exterior que nosotros recibimos distorsionada. Estados Unidos no es ese país ejemplar en muchas circunstancias, no es ese país perfecto, no es esa democracia tan sólida que nos hacen creer. Yo creo que tras 4 años de Trump esto se ha ido caldeando. No ha sido tan inesperado para muchos. Yo creo que la gente que ha estado viviendo allí y que vivió los años de gobierno de Trump sabe que el lenguaje del odio, la agitación ha sido parte de su mensaje, incluso cuando era precandidato a la presidencia. Y al final toda esa idea va calando. No es verdad que Estados Unidos sea un país homogéneamente educado, que todo el mundo tenga una educación superior altísima, que tengan instalada una modernidad que les evite ese tipo de circunstancias. Ayer incluso periodistas estadounidenses muy reputados se comparaban con países latinoamericanos de una forma muy poco informada, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene la capacidad de vivir este tipo de situaciones porque hay un caldo de cultivo, existe una desigualdad abrumadora. En Estados Unidos hay 50 millones de pobres, lo que pasa que lo que nos cuentan es que tienen Silicon Valley, ¿no? Esa es la diferencia. Que haya un asalto al Capitolio es demasiado fuerte para el imaginario estadounidense, pero hay que apuntar también que llegar al Capitolio o entrar en el Congreso no es tan fácil. Al final hay unos sistemas de seguridad altísimos, tienes que entrar con pases, te registran cada vez que entras o sales. Yo creo que ayer hubo cierta connivencia por parte de las fuerzas de seguridad, no sé si del Capitolio o de Washington, para dejar pasar a esas turbas, en cierto modo. Hay imágenes en las que se ven a algunos policías abriendo las vallas para que entraran los agitadores. Y al final, pues si comparas cómo se restringieron las protestas, por ejemplo, que hubo hace unos meses sobre racismo, eran muchísimo más fuertes los cordones policiales que lo que ocurrió ayer. Entonces, hay una doble realidad en Estados Unidos, que es la de defender el ideario blanco y el de las minorías. Y eso todavía hoy sigue existiendo y hay parte de ese flujo, parte de ese cuerpo de seguridad o de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas que ve más peligroso a un negro que a un blanco con una AK-45. Ha tenido que haber cierta laxitud premeditada por parte de la policía del Capitolio, seguro, y luego por parte del gobierno, porque Washington DC no es un estado. Si fuera un estado tendría una fuerza militar propia que el gobernador podría desplegar, pero como tiene digamos, una figura jurídica diferente, no hay nadie que pueda ordenar el despliegue de unas fuerzas de seguridad militares si no es el propio gobierno. Y ayer, hasta donde sabemos, no lo hizo Trump, lo hizo el vicepresidente Pence, que digamos puso un poco de cordura dentro de toda la locura a lo que estaba sucediendo. Entonces, sí, se sabrá, habrá investigaciones, pero ha tenido que haber cierta laxitud para que toda esa gente campara a sus anchas, vandalizara los despachos de los líderes del Congreso y entraran sin ningún tipo de problema a uno de los centros de poder más importantes del mundo, ¿no? Yo creo que ahora se está poniendo en evidencia la situación de un país que antes
presumía de ser el mejor país del mundo, ¿no? Y en parte sigue presumiendo, ese relato del excepcionalismo estadounidense sigue inserto desde los demócratas, desde la izquierda más radical hasta la derecha más radical. Eso es algo que les une. Ellos creen que son el mejor país del mundo, pero Estados Unidos es un país en el que la educación está segregada, no existen los mismos derechos y oportunidades para la gente dependiendo de qué clase social pertenezcan. La sanidad es un artículo de lujo, es como tener un Mustang. Si tú tienes un cáncer, probablemente te arruines si tienes un trabajo de clase media, incluso en clase media alta. Entonces, Estados Unidos no es ese país idílico que nos venden y se está empezando a destapar, está empezando a salir toda esa suciedad interna que existe y los pilares de un Estado de Derecho pues empiezan a resquebrajar, ¿no? Y ayer pues vimos una imagen exagerada de todo eso, o quizá demasiado fuerte, pero es real. Yo creo que, o espero, porque soy una optimista patológica, que sea un aviso, ¿no? Yo espero que sea un aviso para las sociedades de otros países de que la extrema derecha es peligrosa y está muy bien defender la libertad de pensamiento y de ideología, y eso forma parte de la democracia, pero hay que tener en cuenta que es peligrosa y que es peligrosa para casi toda la sociedad, no solamente para los más desfavorecidos. Pone en riesgo el desarrollo, la calma, el estado de bienestar y ojalá sea un llamado de atención para otros países y se den cuenta de que esos grupos de extrema derecha que están surgiendo y que surgieron sobre todo a raíz de la victoria de Trump con más fuerza, pues vean en su caída también una caída en el resto del mundo, ¿no? Que ese apoyo a los movimientos populistas empiece a disminuir y volvamos a una senda de lógica, por lo menos. Ellos creen que son tan buenos que no les puede pasar algo así, ¿no? Pero bueno, está bien también que tengan ese golpe de realidad y se den cuenta de que su sistema no es tan perfecto, de que su sistema tiene muchísimas desviaciones. La democracia estadounidense aplica unos métodos, hay unas leyes estatales, dependiendo de cada estado, tremendas para suprimir el derecho al voto, porque a lo mejor un día robaste una barra de pan, que están dirigidas a que la gente que tiene menos recursos no acuda a las urnas. Entonces, no es una democracia limpia. El juego no es justo para todos, no existe unas reglas del juego que permitan que los actores jueguen en igualdad de condiciones, y entonces eso provoca que la tensión social siga aumentando, aumentando, aumentando y lleguemos a cosas como lo que hemos visto ayer. Sobre todo es esa sensación de tristeza, de incredulidad, ¿no? Porque al final siempre esperas que haya un rayo de luz que lo solucione, o es casi inevitable que a ti no te cale ese concepto también que ellos predican todo el tiempo, ¿no? De que sus instituciones son muy fuertes, pero no lo son tanto. Evidentemente no es un golpe de Estado como tal, pues porque si fuera un golpe de Estado tendría que haber habido una organización previa, una violencia organizada y una cara visible para derrocar a alguien que está en el poder. Digamos que todavía Biden no ha tomado posesión del cargo, pero sí es un episodio histórico en Estados Unidos, y la gente que vive allí lo vive como algo inaudito. Es tremendamente increíble para alguien que vive allí, porque es una ciudad muy pacífica, muy tranquila. Es verdad que tiene zonas donde la pobreza es muy dura y ahí puedes ver tiroteos y cosas así, pero el núcleo de Washington, donde está, digamos, la élite y el poder, es una zona tranquila donde uno no se imaginaría que eso pudiera suceder.